Hola amigos, ¿qué tal? Espero que hayan pasado una semana muy bendecida y que cada uno de estos estudios esté sirviendo para fortalecer su fe como están fortaleciendo la mía. Ahora, hace 2 semanas vimos la obediencia de Abraham y que por esa obediencia dejó todo para lanzarse a un viaje a lo desconocido, simplemente confiando en la promesa de Dios. Luego hemos visto la meta de Abraham, que no estaba en este mundo, en esta tierra, sino que él se consideró siempre un extranjero y peregrino porque su meta era la patria celestial y vivió toda su vida confiando en esa patria celestial. Y por ello, y porque anhelaba esa patria celestial, recibió la recompensa de Dios, quien declaró que no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, y sabemos también que Dios lo llama sus amigos. Ahora, hoy veremos la prueba a la cual Dios somete la fe de Abraham. Y esto lo encontramos nosotros en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Así que sin más, vamos a leer nuestro texto de hoy. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Pero antes de continuar, preguntémonos, ¿por qué tenía que ser probado Abraham? ¿Acaso no había demostrado ya lo genuino de su fe, su obediencia, su fidelidad, su anhelo de la patria celestial? En fin, un modelo de hombre de fe, extraordinario hombre de fe y amigo fiel de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué probarlo? La razón está en que Isaac, el hijo amado, el hijo de la promesa, si bien era una tremenda bendición en la vida de Abraham, podía convertirse al mismo tiempo en un obstáculo, un impedimento para el cumplimiento de la misión que Dios tenía para Abraham. ¿Por qué esto? Porque Abraham habiendo esperado tanto tiempo, habiendo deseado tanto ese hijo, ahora que lo tenía, su amor por ese hijo podía desplazar, superar a su amor a Dios. Esto sucede más de una vez en la vida de una pareja, por ejemplo, que no ha podido tener hijo por años, lo ha buscado de muchas maneras, al médico, en fin, exámenes, análisis y todo ello, y no viene el hijo, hasta que un día Dios hace el milagro y viene el hijo. Pero entonces ese hijo se convierte en su objeto de adoración y aleja a esa pareja de Dios en lugar de vivir más agradecido todavía. Esto sucede en la vida real. Por eso es que Dios tiene que probarlo a Abraham. Y lo hace de una manera tan sui generis que cuando le ordena sacrificar a Isaac, lo hinca de tal manera como obligándolo a reaccionar, a meditar y a descubrir por sí mismo a quién amaba más, o a Dios o a Isaac, este hijo de la promesa. Y todo esto lo encontramos nosotros relatado en Génesis capítulo 22, donde encontramos también nuestro primer punto de nuestro tema de hoy, lo terrible de la prueba de Abraham, lo terrible de la prueba de Abraham. Así que vamos a leer en Génesis capítulo 22, los versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Notamos la manera en que Dios le ordena a Abraham, con palabras bastante duras, cuando le dice: toma ahora tu hijo, tu hijo. Luego añade, tu único.
Y encima de esto, al que amas, como haciéndolo reaccionar, reflexionar, pensar en su tremendo amor por Isaac, pero al mismo tiempo, si ese amor era más o menos que el amor que le tenía a Dios, esa obediencia que había demostrado ya de tantas maneras. Le estaba obligando a una decisión consciente de obedecer o no a Dios en su orden. Ahora, además de esto, era una orden desconcertante. Si había nacido Isaac, era por un milagro de Dios. Concedido a un hombre de 100 años con una esposa estéril, es decir, un verdadero milagro, y ahora tener que sacrificarlo. Además de eso, Dios le había hecho promesas, y si moría Isaac, todas las promesas quedaban en nada. Esa descendencia numerosa que le había prometido, ser una gran nación, que naciones nacerían de él, que sería muy bendecido y que él sería bendición para toda la familia de la tierra. Todo eso iba a quedar en nada. Pero aparte de ello, la prueba en sí era terrible. Era una prueba durísima para un hombre de más de 100 años. Tener que caminar 60 kilómetros, 3 días, desde Beerseba hasta la tierra de Moriah, donde tenía que ir a sacrificar a Isaac. Para un anciano como él, era duro también. Pero por sobre todo, la prueba misma, ofrecerlo en holocausto. Holocausto era un sacrificio quemado, totalmente quemado. Entonces, tener que coger a su hijo, a ese niño, atarlo, cargarlo, colocarlo sobre la leña, atarlo también sobre la leña, y luego coger el cuchillo para degollarlo, porque había que degollarlo primeramente. Ahora, todo eso, me imagino mirando los ojos de Isaac, asombrado. ¿Y qué le habría dicho al papá? Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué yo? Y todo eso. Podemos imaginar lo terrible que se sentía Abraham. Y además de pensar que después de degollarlo, tenía que encender la leña y quemar el cuerpo de su hijo. Todo esto es terrible para cualquier ser humano, y mucho más para un padre que había esperado tanto y que tanto amaba a ese hijo. Ahora, podemos imaginar muchas cosas, pero yo creo que nunca llegaremos a percibir el tremendo dolor, la tremenda angustia del corazón de Abraham, pero al mismo tiempo, cómo su fe hizo que superara todo esto. Por eso he llamado a este episodio la prueba suprema de la fe. Ahora bien, en los versículos siguientes al que hemos leído, vemos la respuesta de Abraham. Y esa respuesta nos da nuestro segundo punto de nuestro tema, la gran victoria de Abraham en la prueba. Pero en esta victoria en la prueba de Abraham quiero resaltar 4 detalles que lo vamos a encontrar en varios pasajes de las Escrituras. El primer detalle es la prontitud de su respuesta. En Génesis capítulo 22, versículo 3 leemos lo siguiente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lo primero que vemos aquí es qué reacción tan tremenda de Abraham. No vaciló, no le pidió a Dios unos días, ni siquiera unas horas para pensarlo. Dice la palabra que se levantó muy de mañana para cumplir la orden de Dios. Abraham madrugó para hacer algo tan doloroso. Y cualquiera de nosotros seguramente habríamos buscado alguna excusa, alguna disculpa para demorar lo más posible el cumplimiento de una orden de esa naturaleza. Habrían buscado alguna forma de zafarnos del problema, de este trance tan terrible.
Pero la fe de Abraham era una fe obediente, era fiel hasta la muerte, y él no vaciló. Y por encima del dolor que él sentiría, simplemente madrugó, se apresuró para cumplir la orden de Dios, porque era una orden que venía de Dios. Y a Dios había que obedecerle, porque Dios era fiel. Abraham era fiel a Dios hasta la muerte. Pero la segunda cosa que vemos nosotros es la confianza total de Abraham en Dios. En Génesis capítulo 22 también, los versículos 4 y 5, los siguientes dos versículos, dice: Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vemos que Abraham ordena a sus siervos quedarse a una distancia del lugar donde tenía que sacrificar a Isaac. Pero le dice: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Le dice: volveremos. Ahora, recordemos lo que leímos en Hebreos capítulo 11, los versículos 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y luego el versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham tenía tal convicción de las promesas de Dios que le había hecho que vendrían por medio de Isaac, que confiaba totalmente en que de alguna manera Isaac no moriría. Y si moría, Dios tenía el poder para resucitarlo, porque esa era su confianza, porque sabía que Dios nunca dejaría de cumplir sus promesas, porque Dios era Dios, y que lo cumpliera por medio del Hijo que le había dado. Y es interesante el diálogo entre Abraham y su hijo cuando están caminando hacia el monte Moriah. En los versículos 7 al 8 leemos que Isaac le pregunta al papá: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le contesta: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. Otra vez se muestra su fe total, su fe inquebrantable, en que Dios de todas maneras cumpliría sus promesas. Pero al mismo tiempo, que es un Dios de amor que de alguna manera no le iba a quitar a su hijo Isaac. El tercer detalle en esta victoria de Abraham en la prueba es su sinceridad y su determinación. Los versículos 9 y 10 dicen: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Me conmueve pensar en lo que sentiría Abraham mientras levantaba el altar, colocando piedra sobre piedra, luego acomodando la leña, luego, como decíamos, atando a Isaac, cargándolo y colocándolo sobre la leña, viendo sus ojos, su mirada de asombro, etc. Pero ya con Isaac sobre la leña, toma el cuchillo, dispuesto a degollarlo. Todo esto sin vacilar, reprimiendo su inmenso dolor. Y con todo ello estaba levantando el altar de adoración. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de los 4 altares de adoración cuando hablábamos de la fidelidad de Abraham hasta la muerte? El cuarto altar era el altar de adoración en el momento más terrible de su vida. Está pasando un momento más terrible de su vida, pero está levantando su altar, dispuesto a ofrecer a su propio hijo en adoración a Dios. Qué tremenda prueba de la fe inquebrantable, de su adoración, ¿cómo llamarle? Irrenunciable. Él no podía dejar de adorar a Dios, así como lo adoró en momentos gloriosos de la aparición de Dios en su vida por primera vez. Luego, en momentos de duda, de indecisión. Luego, entregándose por completo al propósito de Dios para su vida. Ahora,
es un momento terrible, el más terrible que un hombre podría vivir. Sin embargo, levanta el altar de adoración a Dios. Y esto significó en Abraham su victoria. La victoria en esta prueba tremenda. Este es nuestro el cuarto detalle de la victoria de Abraham. Los versículos 11 y 12 de Génesis 22 dicen que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí vemos que Abraham pasó la prueba, pasó el examen, aprobó el examen. Ya no era necesario más. No era necesario que concretara el sacrificio. No es que Dios no conociese lo que había en el corazón de Abraham, sino que esa fe se había concretado en la experiencia de Abraham, mostrando su sinceridad y su determinación de cumplir, de obedecer a Dios en todo. Abraham había llegado al punto de la renuncia total a lo que más amaba, el hijo de la promesa, y eso era suficiente. Ahora estaba listo para ser la semilla de esa nueva generación de hijos del reino de Dios, ser el objeto el sujeto de bendición a toda la familia de la tierra. Entonces, como recompensa, Dios ratifica sus promesas a Abraham. Y este es nuestro tercer punto en el estudio de hoy. Dios ratifica sus promesas a Abraham. Y tres cosas suceden tras la victoria de Abraham en la prueba suprema de la fe. La primera cosa, Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he que a sus espaldas un carnero atrapado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La primera cosa que vemos aquí en lo que Dios recompensa a Abraham es que Dios provee el cordero para el sacrificio. Abraham, en medio de su dolor, había levantado el altar de adoración. Y Dios, al ver su obediencia y devoción, provee el cordero para que pueda realizar el holocausto. Esto es lo que ocurre cuando nuestra fe es incondicional, cuando nuestra confianza es total en Dios, cuando nuestra entrega es total, nuestra obediencia es total a Dios. Es una obediencia sin objeciones. Dios suple lo que nos falta para que nuestra adoración sea completa y sea una adoración aceptable, agradable a los ojos de Dios. La segunda cosa es que Dios renueva su promesa con juramento. Versículo 16 al 18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le ratifica todas las promesas que le había hecho antes, pero le dice: por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único, diciéndole que esa es la razón por la cual le está ratificando todas las promesas. Y al final le dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Dios no quería que quedara ninguna duda en el corazón de Abraham de que por su obediencia, por esta victoria en esta prueba suprema de su fe, es que Dios entonces ahora sí le concreta, le ratifica todas las promesas que le había hecho antes. Notemos la trascendencia de la obediencia de Abraham, de su victoria al pasar por esta prueba, porque por esa victoria es que se concretan las bendiciones por medio de la simiente de Abraham y que nos han llegado a ti y a mí y a todas las naciones de la tierra. Y que Dios sella con juramento. Por mí mismo he jurado, dice Dios. Ahora, ¿por qué dice por mí mismo? Cuando un hombre jura, siempre dice: juro por Dios, juro por mi madrecita, ¿verdad? Porque está diciendo: bueno, si no confías en mí, confía en alguien que es mucho más que yo, mi madre o Dios, ¿verdad?
Pero en el caso de Dios, Él no tiene nadie mayor que Él. Por lo tanto, Él dice, yo juro por mí mismo. Pero lo que está queriendo decir es que yo te estoy asegurando que sin ninguna duda voy a cumplir todas mis promesas. Pero hay un detalle muy interesante y muy importante en este juramento de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18, dice lo siguiente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, notemos, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí tenemos que el juramento de Dios fue por nosotros, fue por ti y por mí. Dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Quiere decir que cuando Dios juró, ratificando las promesas a Abraham, no lo hizo por Abraham. Abraham ya había demostrado que confiaba totalmente en Dios, creía totalmente en Él. Abraham no necesitaba que Dios jurara. Ya le creía. Ya había demostrado su confianza total en Dios. Pero Dios lo hizo por nosotros, por ti y por mí, para que no tengamos ninguna duda de que las promesas hechas a Abraham se cumplirían en nosotros. Porque cuando le dijo, en ti serán benditas toda la familia de la tierra, y luego en otra parte dice, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, estaba hablando de Cristo, hablando de todas las bendiciones que vendrían por Cristo, salvación a todas las familias de la tierra, a todos aquellos que puedan creer. Entonces, lo hizo por ti. Notemos, Dios juró a Abraham pensando ya en nosotros, en ti y en mí, para, así como aseguró a Abraham y como Abraham le creyó a Dios, nosotros también le creamos a Dios sin ninguna duda. Entonces, concluyendo todo lo que hemos visto, no hay duda de lo extraordinario de la fe de Abraham. Un hombre de fe, su obediencia al llamado y su obediencia durante toda su vida, simplemente confiando en la promesa de Dios. Luego, su visión, su anhelo de la patria celestial, el sentirse extranjero y peregrino en la tierra, aún en la tierra prometida. No pertenecía a este mundo. Él era consciente de que su destino era la patria celestial. Y finalmente su fe incondicional, hasta estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, al hijo de la promesa. Y todo ello como un ejemplo tremendo de fe y un reto tremendo para nuestra propia fe. Y quiero resaltar, y con esto terminar, dos consecuencias directas sobre nosotros, sobre ti y sobre mí, de lo que sucedió allí en el monte Moriah que hemos analizado en este día. Primero, ¿cuánto le debemos a Abraham? A su victoria, a su obediencia y su victoria en esta prueba tremenda de su fe. Porque por salir victorioso de esa prueba es que nosotros hemos recibido salvación en Cristo. Y tenemos todas esas promesas que Dios hizo. Y tenemos asegurada la vida eterna, la vida en la gloria con Dios, el Espíritu Santo. Tenemos la palabra, tenemos las bendiciones de Dios cada día, su protección, pero sobre todo, la Nueva Jerusalén, nuestro destino eterno asegurado. ¿Cuánto le debemos a Abraham? Porque por él, por su obediencia y su entrega total, es que se concretó esa promesa de Dios. Ahora, esto nos debe llevar siempre a orar y bendecir a Abraham y bendecir a Israel, porque la nación de Israel es fruto de esa semilla de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, si bendecimos a Abraham, bendecimos a Israel, vamos a tener bendición de Dios también. No olvidemos eso. Aunque parece no importante, y aunque cuando uno lee las noticias y sabe que el Israel actual
allí en Palestina. Es un Israel que no cree en el Mesías, no cree que ha llegado ya el Mesías o que Jesús es el Mesías. Lo está esperando todavía, los que lo esperan. Pero estamos hablando del Israel creyente, del Israel espiritual. Entonces hay que bendecir a ese Israel. Pero la segunda cosa, qué grande la gracia y el amor de Dios por nosotros. Y su omnisciencia, al hacer todo lo que hizo allí en el monte Moriah, ratificando sus promesas con juramento, todo pensando en ti y en mí, que hemos nacido 3.700 años después. Ahora, a mí me asombra y me maravilla. Cuán cierto es que para Dios un día es como 1.000 años como un día. Porque para nosotros, Él ha hecho este juramento hace 3.700 años. Pero para Dios debe ser como hoy día, como ayer o anteayer, ¿verdad? Pero qué maravilla para nosotros que Dios hace 3.700 de los años nuestros, años humanos, terrestres, terrenales, Dios ya estaba pensando en ti y en mí y viendo la forma en fortalecer nuestra fe, en asegurarnos las bendiciones. Y por eso es que el escritor hebreo dice que esta esperanza de un día recibir todo esto, estas bendiciones de Dios, es como el ancla del alma, que nos van a ayudar a estar victoriosos, seguros, estables, sin desviarnos del camino, pase lo que pase, porque estamos bien anclados en la gloria celestial. Nuestra ancla allí está en Cristo, ¿verdad? Y nada nos puede mover entonces, ni los vientos huracanados, ni las corrientes marinas, ni las mareas, porque estamos confiando totalmente en las promesas y en la grandeza y en la inmutabilidad del consejo de Dios, porque dice la palabra, es imposible que Dios mienta habiendo prometido y jurado por estas cosas. De manera que no hay lugar para ninguna duda, hermanas y hermanos, amados, las pruebas de la vida no son nada comparados con la gloria de Dios y con el amor de Dios y con la certeza y la confianza que podemos tener en Jesucristo, la simiente de Abraham, nuestro Padre de la fe. Así que alegrémonos y gocémonos de esa gloria de Dios anticipadamente, ¿verdad? Y démosle gloria cada día en nuestras vidas. Eso es lo que nos toca hacer, a contemplar la maravilla del amor de Dios y la fe de este tremendo hombre de Dios, Abraham, que era un hombre como nosotros. No era un hombre, no era un superhombre, era un hombre como tú y como yo, pero que puso su fe total en Dios. ¿Cuánta diferencia hace eso en un hombre? Desde Abraham, antes de ser llamado, al Abraham que murió lleno de años, como dice la palabra, lleno de días, feliz, contento, satisfecho, porque vivió toda su vida confiando en ese Dios. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más por la vida de Abraham, un hombre como nosotros, pero que tuvo tal fe en ti, Señor, que tú le recompensaste de una manera tan extraordinaria. Te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a tener la fe de Abraham, a anhelar esa patria celestial como él anheló, amarte como él te amó, estar dispuesto a todo como él estuvo dispuesto. Y también anhelamos, Señor, y deseamos de todo corazón que tú no te avergüences de llamarte Dios nuestro. Queremos ser amigos tuyos, que nos consideres tus amigos, pero sabemos que para eso, Señor, tenemos que también ser como Abraham. Y te lo pedimos, Padre, de todo corazón, que nos ayude, que tu Espíritu Santo obre cada día en nosotros, que tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor, se anide allí y haga la obra por la cual tú le enviaste. Y gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos de todo corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En la próxima sesión estaremos viendo la vida de Moisés, un hombre también extraordinario. La Biblia dice que el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, un líder tremendo que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Lo lideró por 40 años hasta llegar a las puertas de la tierra prometida. Entonces,
Nos vemos. Que Dios les bendiga muchísimo.